Para los que están preguntando tímidamente, ¿cómo puedo servir a la niñez vulnerable? Para los que ya caminan en el heme aquí. Para los que están a punto de empezar o quienes llevan una vida en esta trinchera. Para el cristiano con hambre y sed de justicia. Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos, Evangelio, Familia, Iglesia y Sociedad. Hola, mi nombre es Aisha López y estoy feliz de poder estar de vuelta aquí en otra edición de Religión Pura. David, ayer tuviste una conversación buenísima. Claro, cuando este episodio haya salido no va a ser ayer, va a ser otro día. Pero tuviste una conversación tan valiosa con Justin Bergholder y nuestra querida Daniela Perfetti de Chile. Y vamos a dar continuidad un poquito a esa conversación. Y me encanta que vos quisieras seguirla, porque a veces uno, digamos, grabaste y podías quedar muy satisfecho de todo lo que se dijo y decir, ya, basta, esto es un buen tema que abarcamos y ya. Pero ¿por qué crees vos que es bueno darle continuidad? Bueno, en primer lugar, si no la han escuchado, les animamos que pueden buscar en el canal de YouTube de Somos, o también va a ser, o sea, el podcast que sale antes de este, así que esperamos que la hayan escuchado. Pero si escucharon lo que habló Justin, lo que dijo Daniela, no, y en mi mente no está como, quedó corto, o sea, fue increíble todo lo que dijeron, pero creo que también es un tema tan extenso que podríamos seguir hablando de esto y aterrizarlo aún un poco más, específicamente cuando estamos hablando de que queremos que nuestras familias participen en el cuidado de la niñez vulnerable. ¿Verdad? Y si no lo escucharon, o sea, el tema en sí era identificando los roles y como una sombra de Cristo, pero ayer específicamente encuentro al hombre, una masculinidad bíblica, ¿verdad? Y cuál es el rol del hombre en todo esto. Así que ha sido un tema que tal vez se ha tratado muy mal, ¿verdad? Hablamos ayer de que usando un pasaje, por ejemplo, que es que la mujer se sujeta al hombre, se saca ese versículo y eso es lo que se transmite, ¿verdad? Pero Sí. Y debo decir vos que no solo Justin y Daniela, vos aportaste bastante. Y a veces no conectamos los puntos de cómo el diseño de Dios para algo que no tuviera algo que pensás, no tiene una relación directa con el niño vulnerable, el rol de los hombres, pero tiene absolutamente todo que ver y lo que vos dijiste acerca de cómo Dios tiene una visión amplia para su pueblo para proteger al débil. Y dentro de todo el diseño está contemplado la protección de los que en otras circunstancias estarían desprotegidos. Y me encantó lo que vos dijiste acerca de la pirámide. Quizás lo puedes repasar o explicar, extender un poco más para que la gente lo comprenda y agarramos desde ahí, lo de la pirámide. Sí, bueno, básicamente, no sé, o sea, pensé que sí como que nosotros como hombres muchas veces estamos buscando llegar a algo y justo he estado leyendo en Eclesiastés de que el hombre y muchas veces por envidia busca el éxito, ¿verdad? Y está buscando escalar, ¿verdad? Y incluso son términos muy usados como tal vez con lenguaje más corporativo, pues, pero estamos escalando, estamos tratando de llegar y como la iglesia ha hecho mucho copy-paste de las corporaciones, existe ese modelo también en donde nosotros estamos, quiero ser de los 10, de los 12, de los boom, 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 hasta que llegamos a ser el 1. Es como que constantemente estamos viendo que queremos llegar hasta acá, sin entender de que, por ejemplo, tú como mujer jamás podrías llegar ahí. ¿Verdad? Entonces, yo no tengo la perspectiva realmente de cómo es estar abajo en esa pirámide. Y algo importante también en Apocalipsis, cuando Dios habla de los nicolaitas, creo que así se dice, está refiriéndose a ese tipo de esquema, estructura, y él lo aborrece. Él dice, o sea, ustedes inventaron eso basado en su propio deseo, su propia envidia, su propia ambición y ahora lo han usado en la iglesia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado si nuestra meta es llegar ahí. Y como Justin decía, es que nadie está ahí. Si Cristo no está ahí, estamos mal, ¿verdad? Exacto.
Y ¿sabes qué? Que, digamos, creo que en el mundo que estamos viviendo y se ha traslapado en mucho de la iglesia, ¿verdad? Claro, las que alegan tener sana doctrina nunca te dirían que una mujer puede llegar ahí o va a llegar ahí, o que tengan una teología pues complementarianista o lo que vos querrás. Pero es la realidad. En muchas iglesias en Latinoamérica la mujer sí llega ahí. Y Entonces, eso no quiere decir que sea algo deseable o bueno, ni para el hombre ni para la mujer, porque un líder hasta arriba solitario es peligroso. Aún el que empieza con buenas intenciones o buen corazón en una estructura así, vos dijiste algo importante ayer, el poder de forma, el mm, poder te desfigura, sí, porque no fuimos hechos para recibir ningún tipo de adoración. mm, Yo diría, si pudiéramos resumir la estructura, si es que existe o si es que podemos basarnos en algo así, para explicar la manera de Dios, creo que definitivamente no es un triángulo, no, es más un círculo ujú, y plano. Ay, me imagino una mesa, ¿verdad vos? ajá, Es ajá, una mesa redonda, o sea, es una mesa en donde todos cuidamos los unos de los otros, todos tenemos roles, los pastores tienen roles, los hombres tienen roles, las mujeres, los hijos, los solteros, las ancianas, los ancianos, todo el mundo tiene algo específico asignado por Dios ujú, para florecer. Y ajá, eso es algo que nos cuesta un montón cachar. sí, ujú. Sí, porque también tenemos una perspectiva, una cosmovisión de la justicia muy torcida y creemos Mm, ay, no, 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 para que todos se representen, tiene que haber ujú, igualdad en funciones, ¿verdad? ujú, Y ujú, eso realmente distorsiona, o sea, es como decir desde un inicio, Dios creó tu agua por aquí, tu tierra por acá, tu cielo ujú, aquí, tu tinieblas ujú. acá. O sea, hay una separación y no es que, o sea, el agua sea mayor que la tierra, pero no Todo, son iguales. Entonces, desde la incepción de la totalmente. creación, así ha trabajado Dios, no Sí. menospreciando identidad basada en la función. Pero nosotros llegamos y decimos, ay, no, 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 pero la mujer tiene que ser igual, así que debe poder hacer todito lo que hace el hombre. Em, Ay, y ese tipo de sí, cosas, pues cuando tenemos que respetar esas reglas hechas por humanos, nos ahogamos. O sea, si estamos así es. implementando todas las tendencias y los patrones de Ujú, este mundo, como le dice la Biblia, oh, horror. ajá. Sí, y miren, hay principios corporativos, empresariales, de liderazgo del mundo, si lo querés llamar así, que tienen su lugar y tienen su función en ciertas Ah. situaciones dentro de la iglesia, no vamos a echarlo todo a la basura. Pero honestamente, algo que a mí me quedó de un discipulado que recibí durante la cuarentena con el pastor Heriberto Hermosillo de Semilla de Mostaza, él dice que la iglesia no es una organización, Mm, es es un organismo vivo. Entonces, orgánicamente, el diseño de Dios es que eh, cohabitas, coheredas, o sea, es una cuestión, un organismo vivo que es cuando está sano, desarrolla tejidos que protegen, que restauran, que, ¿me entendés? Cumplen ciertas funciones. Cuando hay enfermedades, cuando se forma un cáncer, ¿verdad? Vos es lo que pasa en el cuerpo humano también. O sea, se deforma, ¿verdad? Vos empieza a tener una enfermedad. Entonces, qué importante es y fundamental en realidad la palabra de Dios para enderezarte la cabeza, el corazón, la vista, para evaluar las cosas por lo que son, no por lo que la tradición nos ha enseñado. sí. Porque creo que dentro de la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Vos estamos empezando a caer en otro tipo de pecados Mm, por tradiciones que no son las tradiciones de mis abuelas o bisabuelas. En Guatemala el catolicismo era rey, ¿verdad? ujú, Y creo que sigue siendo fuertísimo en México también. Y ujú, muchos nos jactábamos de decir que, bueno, yo ya no tengo esa idolatría, yo ya no tengo esa tradición, pero hay otro montón de tradiciones que ya vos no lo cuestionás porque así te lo enseñaron y sos segunda o tercera generación de familia evangélica y hay ciertas cosas que simplemente se practican porque así dijo mi pastor, mm, ¿verdad mm, vos? Entonces, ujú, qué importante es regresar a la palabra
y aprecio tanto las voces de hombres más temerosos de Dios que de la opinión humana, Mm, mm, porque algo que miro vos, aún dentro de iglesias, entre comillas, saludables, es que hay un como compadrazgo, como que fuera fraternidad de, ya sabes, aquellas fraternidades como frat boys, ¿verdad? Vos, de las universidades gringas, donde hay una camaradería ajá, no saludable alrededor de temas secundarios totalmente. y están así como seguros de que así es el rollo y atropellan, ¿verdad Mm, vos? mm, Y aprecio las voces masculinas que están defendiendo lo que es verdad, no lo ah, que nos han enseñado tal vez por generaciones. mm, Y por eso me encanta que también hayamos incluido a Daniela en la conversación y que hoy le estemos dando seguimiento un cacho ujú, con tu servidor aquí presente, porque cuando hablamos de niñez, no solo le estamos hablando a un segmento, cuando hablamos a hombres, no solo le estamos hablando a un segmento, porque la Biblia no hace eso. mm, Cuando hablas para ujú. mujeres, no solo es para, o sea, el libro de Esther no solo es para las mujeres, ¿verdad vos? Proverbios 31 no solo es para las mujeres. Entonces, qué importante es tener estas conversaciones, vos, que impactan todo. Sí, totalmente, totalmente, sí. Y si creemos como, eso no me corresponde, no me compete, realmente Ajá, cada uno de nosotros tenemos creencias muy cimentadas en nosotros. Y ajá. de verdad, yo recuerdo una vez que hablé con alguien, que me hablaba de la música, no secular, pero la música nueva, que era así como Ujú. que les chocaba profundamente los nuevos Mm, ritmos y que para ellos tener una ujú. batería, tener instrumentos de Ya. percusión, se dice, Percusión, sí. o sea, con alabanzas para ellos era así como les chocaba. Wow. ¿Y a qué se debe eso? Eso no está en la Biblia. Y no estoy diciendo que sea, bueno, sí, tal vez está mal, pero, o sea, no es, fue por la forma que ellos fueron criados en la fe, que ellos ya asocian la verdad con un sentimiento fuerte. Y Mm, nosotros, nuestro trabajo es desenredar un poco. Aquí está la verdad y no ujú. siempre corresponde a mi sentimiento fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, Mm, si yo siento, no, las mujeres deben ser pastoras y liderar, y eso es ajá. conversación para otro día. Tengo un sentimiento fuerte respecto a eso, por mis experiencias, por lo que he estudiado, por todo eso. Pero Ujú. realmente mi tarea es descubrir la verdad y la brújula Wow. para llegar ahí no son mis sentimientos, ¿verdad? Predícalo. Sí, amén. Dilo otra vez, es en serio. De verdad, necesitamos, mira, ¿sabes qué vos, como somos animales de hábitos y de Ujú, comodidad y queremos confiar en nuestros líderes, queremos confiar ciegamente en nuestros amigos, en nuestro círculo seguro y nos da terror pensar que nos dijeron algo que no estaba 100%, o sea, en lo correcto. Entonces nos da como pena, nos da ansiedad evaluar lo que se nos ha enseñado, pero es mm, lo que Dios nos llama a hacer. Y a mí me anima tanto que a vos y yo pertenecemos ahora a una comunidad que nos exhorta constantemente a cuestionar lo que se nos dice desde el púlpito y que se nos dice, o sea, ujú, y lo oímos repetidamente, o sea, el día que nosotros nos exaltemos más allá de la palabra de Dios, que Dios nos quite, ¿verdad vos? Y eso a mí me da paz, me da tranquilidad, mm, me anima pues a confiar en que lo que me están diciendo debe ser sometido a la palabra de Dios, ¿verdad? ujú, Eh, y, y, sabes, cada vez que un líder no es, también hablaron mucho de eso con Daniel ayer y con Justin, de cuando no hay rendición de cuentas, cuando hay un líder solitario, sí, él es vulnerable y los que ya son vulnerables son aún más vulnerables. total. Y me encantaría que como expandieras un poquito más en esa dinámica. ¿Por qué un líder poderoso sin ser chequeado Mm, expone aún más a la gente que lidera? mm, wow, es que el pecado siempre cobra, ¿verdad? O sea, nunca Mm, podemos
tener un lugar en donde realmente la manifestación del pecado no tenga Mm, víctimas. Entonces, y así funciona, ¿verdad? Se multiplica, crece. Em, pero, por ejemplo, cuando estamos pensando ujú, en líderes de iglesias, sí, y pues hablamos más de hombres, porque por lo menos aquí en Latinoamérica, claro que hay excepciones y que, o sea, es más común quizá en Estados Unidos que hay más líderes mujeres, pero estoy hablando más, la toxicidad que yo veo mayormente es de los hombres que llegan a ujú, esos puestos, ¿verdad? No es decir como que una mujer jamás llegar a eso, ¿no? ujú, Pero, por ejemplo, ¿por qué estamos viendo tanto líder narcisista? Porque mm. estamos viendo de verdad, pero ya, y lo Que decía, lo alimenta. ujú, pero ya una, Hay alimento. exactamente, ya hay una patología de narcisismo. No estamos hablando como que tendencias narcisistas. Realmente podríamos en nuestro entorno identificar ese hombre de verdad, ya podría ser diagnosticado con un trastorno de la Mm, personalidad o más allá, mm, porque se ha aislado a un punto y ha llegado a creer que él ujú. está por encima de los demás. Encima. Y Ujú. esa creencia en sí es antievangelio y Wow. corrompe profundamente. Entonces, cobra caro, o sea, hay consecuencias, hay víctimas. Los que están abajo de esa persona, debido a Ujú, su propia experiencia, a sus propias creencias, que, por ejemplo, si se agarra este versículo, bueno, pero yo solo tengo que sujetarme a su violencia, a su ujú, abusividad, a su doctrina falsa, a esto, entonces, esclaviza, ¿verdad? Y eso es lo que hace. Y hombres, lamentablemente, yo no digo, yo jamás llegaré ahí, ahí. Yo soy un hombre también con un corazón chueco. Entonces, yo también, si estuviera en ese lugar, Dios me libre, ujú, saber ni qué estaría haciendo ujú, yo aquí, ¿verdad? ujú. Entonces, por eso es que Sí. la estructura no puede permitir que existen hombres donde solo puede existir Jesús. Yo les quiero leer una bomba, se las voy a leer, no se las voy a parafrasear, porque si se meten a pelear con nosotros, este es el callejón de las trompadas, señores, y Diane Langberg nos lleva a la delantera. Esta Uf. doctora, este es el libro, si lo están viendo en YouTube, están viendo el libro, quienes no están en YouTube, se llama Poder Redimido, entendiendo la autoridad y el abuso en la iglesia, por la doctora Diane Langberg. Esta mujer lleva, o sea, una vida, lleva casi 50 años de trabajar en su consultorio y por desgracia se ha tenido que especializar en este tipo de temas. Empezó a notar que las víctimas de abuso doméstico eran tratadas como histéricas, gente sin dominio propio, que no eran tomadas en serio. Y sus profesores, cuando ella tenía 20 y pico años, empezando, ¿verdad? Vos en el campo de esto, le mandaban las pacientes mujeres porque los doctores simplemente decían, ay, ella es mujer, atiéndala, o escúchela, dígale que sí y despídala porque ella está histérica. Y ella dice en el libro que ella empezó a hacerle más caso y a ser enseñada por sus pacientes y no por Oh, sus supervisores. Y vio un patrón. Ella empezó a ver que tanto los veteranos de guerra como las víctimas de violencia doméstica presentaban los mismos cuadros de ansiedad, de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ella se volvió estudiante de sus pacientes. Ella se dedicó a escuchar y a aprender qué se sentía caminar en esos zapatos. No había término tal como abuso doméstico en ese tiempo. Y ella es de las pioneras. Y ella dice aquí en un pedazo del libro, tiene una sección que se llama El poder entre los hombres y las mujeres. Y dice así, lo que llegué a comprender tenía dos caras. A los hombres se les enseña a ser fuertes, competentes y responsables. Su autoridad debe ser obedecida. A las mujeres, intercambiables. Por tanto, la violencia es el derecho de los hombres y la carga de manejarla es de las mujeres. Me di cuenta de que las víctimas de abuso no eran las únicas que perdían a la persona que Dios había creado. Los abusadores también se apagaban cuando cedían a la violencia. wow. Las zonas de guerra hacen que todos se sientan pequeños. El abuso del poder es utilizar el poder para controlar y coaccionar a la víctima. Lo que a menudo no se comprende es que el poder abusado también un poder fuera de control, que es por definición una incapacidad.
Los que son violentos y abusivos son capaces de controlarse a sí mismos. Perdón, son incapaces de controlarse a sí mismos. Los que son víctimas son incapaces de cambiar al violento. El abuso de poder es un cáncer en el cuerpo de Cristo. Nunca les dijo que se sometieran al mal o a las malas acciones, no las silenció. Gran parte de la masculinidad en la cristiandad no se parece en nada a Jesús. Ha sido contaminada por la cultura secular y autorizada mediante el uso de términos teológicos. Cualquier teología que no produzca el fruto de Jesús es falsa. Estamos haciendo un gran daño a una cantidad incontable de personas vulnerables y a la iglesia de Dios, porque las personas destruidas por el abuso perpetrado por los poderosos no pueden usar la plenitud de los dones que Dios les ha dado para bendecir su cuerpo. Aquellos que perpetran el abuso tampoco están usando los dones en la iglesia como Dios quiso. Simplemente seguimos repitiendo palabras teológicas casi como un mantra. Líder, cabeza, sumisión, autoridad, ordenado por Dios. Debemos sacar a la luz aquellas cosas que encubrimos mediante el uso de palabras buenas y familiares y revisarlas para ver si nuestras etiquetas y nuestras puestas en de Dios, muchas no lo son. Wow, qué grueso, grueso. Mic drop, creo yo. Sí, no, de verdad es impactante. O sea, cuánto hemos alejado, ¿verdad? Es impactante. Y ella de verdad es una voz, wow, tan necesaria, pues, para nosotros, por su experiencia, también por su valentía de hablar de estas cosas de una forma que nos hace reaccionar, ¿verdad? Ujú. Y lo que me gusta también es que no tengamos un referente sobre la masculinidad. Nosotros como hombres específicamente podemos ver exactamente el ejemplo de Jesús y sacar los aspectos de la masculinidad. O sea, esa es nuestra meta. Él es la meta. ¿Verdad? Entonces, cada interacción, cada reacción, cada propósito, cada cosa que él hace es nuestro norte, es nuestro referente. Justo hoy en la mañana estaba leyendo en Hebreos 5. Me encanta esto. Se los voy a leer. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y aún ahí, o sea, se me quedo ahí. ¿Qué me creo yo? O sea, ¿qué tanto me creo para decir, no, o sea, yo no debo sufrir o yo solo tengo que tener como más valor y valentía en pedir las cosas? Y cuando aquí está diciendo, en primer lugar, que Dios oyó sus oraciones por la reverencia que Jesús tenía y luego que Jesús aprendió que aún el mismo Hijo de Dios, Dios lo sujetó a un proceso. Entonces, ¿quién soy yo para decir como que ya solté, ya brinqué el proceso, ya llegué? De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser, ese es el lenguaje de procesos, ¿verdad? Lo hizo, Jesús llegó Sí, a ser la fuente de salvación eterna para sí. todo lo que le obedecen. Ahora, tengo que compartir eso porque me encantó cuando lo leí. Dice, nos gustaría, tal vez con esto cerramos, Aisha, como dicen los chilenos, Los amigos, hermanos chilenos, la Aich. la Aisha. Dice, no vamos a cerrar con esto, pero me gusta, no, porque no quiero insultar a la audiencia, pero mire cómo lo hace el autor de Hebreos. Pero alguien insulta mejor que nosotros. Diane Lambert, y ahora vos vas a citar a alguien más. Proceda. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Simple. Hoy que lo leí yo como que, wow, o sea, tan así va. Me gustaría hablar más de eso, pero no me estás escuchando y no entendés mucho. Esta es versión. Pablo no es muy sutil. Es Pablo el que está escribiendo. Bueno, Es sí, ¿verdad? Hebreos, podría Es ser. Hebreos, entonces sí, no se sabe bien, pero sospecho que tiene tono de Pablo. No sé. Esa parte tiene todo.
Aunque el Señor Jesús es así, vos lo ves interactuar con sus discípulos y nunca pecó. Y los llamó torpes en varias ocasiones que quedan registradas. Me imagino que en privado muchas veces, muchas que no están en la escritura, han de haber sucedido. El Señor en amor, en toda su perfección masculina, Ujú. y les llamó como se merecían. Ajá, Entonces, sí, esa versión es nueva traducción viviente. ajá, ajá. Ah, ajá, con razón. Sí, aunque ahorita, sí, Sí. no sé si hay otras versiones que dicen, pero sí, pero más que todo quería resaltar, mira, o sea, la hombría perfecta, que es Jesús, Mm, el segundo Adán, o sea, toda la masculinidad, toda la humanidad está apuntada a la persona de Cristo, y la persona de ujú, Cristo tuvo que pasar por un proceso para llegar mm, a ser esa perfección, ¿verdad? Entonces, mm, también yo digo, nosotros como hombres tenemos que sujetarnos también a los procesos que Dios nos tiene, aunque sea ujú, sufrimiento, ¿verdad? Y yo sé que ujú, para muchos hombres es humillante, parece sufrimiento amar a su esposa como Jesús amó a la iglesia, ¿verdad? ujú, Am, ujú, o honrar a nuestros hijos como quisiera que ellos nos honraran a nosotros y esas cosas o sujetarnos a una autoridad espiritual o confesar ujú, nuestros pecados con otros o rendir cuentas. ujú. Pero todas esas prácticas realmente Sí. nos está como afilando para la obediencia, esa reverencia que habla. Sí, y digamos, yo quisiera de verdad dejar bien claro que contrastemos el sueño, o sea, ese modelo de pirámide, ese super éxito, ese hombre siervo de Dios que es la meta que muchas mamás chapinas, he oído yo, mamás evangélicas, como soñar que su hijo varón llegue a ser siervo de Dios, pero un siervo así, de pirámide, ¿verdad? Que lo contrastemos con la palabra y miremos, Mm, como acabamos de leer, o sea, refleja ese carácter de Cristo, ese fruto o no, o es un producto de nuestra imaginación y de nuestro proceder mundano, ¿verdad? Vos dentro de la iglesia, lo cual es una tragedia. Eh, digamos, no es raro encontrar en el medio de la farándula cristiana, cuando yo presenté Lágrimas Valientes en el 2017, no me olvido que yo regresé, vos la primera noche que estuve en esa feria de libros, o sea, yo no pude dormir bien de la cantidad de estímulo y de como los nervios de ver todo ese rollo mm, y que tenés que exponer el libro porque es lo que te toca hacer, ¿verdad? Entonces, ah, ya Dios te permitirá aventurarte en esas aguas pronto, primero Dios, no estoy diciendo ningún spoiler, pero una de las cosas que me impactó es cuánto adoramos la celebridad y no el carácter y el fruto verdaderamente cristiano. Uno de los hombres más populares en redes, más conocido en la tele, era un séquito, o sea, era el hombre entacuchado, ya sabes, con tacucha italiano de primera, todo súper caro, en la que cosa, eran guardaespaldas a su alrededor, eran guardaespaldas para adelantarse para que él entrara solo al elevador, o sea, era un espectáculo realmente nauseabundo. Y eso es lo que muchas veces tenemos en mente como meta, y eso no puede ser más lejano de lo que se nos está revelando en la escritura acerca de qué es un verdadero hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios. Y esto es una definición que me marcó a mí, mm, Tim Keller, y que mm, dice, mucha de la madurez cristiana se ve como gentileza. Si mm, un hombre maduro en la fe no es un hombre incrementalmente más dócil, más suave, más tierno, más humilde, más contento, dudemos de qué está pasando en su corazón. mm, Deberíamos de llegar a la meta, hombres y mujeres, más dóciles, más atentos a servir, a verdaderamente servir. total. Eh, es una gentileza, ¿verdad? Vos es una suavidad que tienen los verdaderos hombres de Dios. Mm,
Y como vos decís, que han sido sujetados a procesos duros. Ujú, Ningún hombre de Dios, ningún hombre verdaderamente masculino ujú, es un hombre que ha dejado de ser pasado por fuego. ujú, ujú, No yo no conozco ningún hombre de Dios que yo admire que no tenga historias que te quedas con la boca abierta del dolor que han atravesado. mm, Y es la manera de Dios de hacerte parecerte más a Él, mm, ¿verdad? ujú. Totalmente, totalmente. Sí, no, y en esa línea fuimos a una conferencia de CAFO, que es como la Alianza Cristiana para los Huérfanos. Es como el hermano mayor de nosotros, ¿verdad? Un poco más En organizado. inglés, Sí. un poco más sofisticado, un poquito más de presupuesto, un poquito. Sí, un poco. Pero ahí en esa conferencia estaba un autor que les recomiendo muchísimo, Kurt Thompson, Uf, que él ujú. es un psiquiatra cristiano que escribe mucho sobre la neurobiología interpersonal, que sí es un tema impresionante. Em, pero fuimos como a un salón de presentadores y lo pude conocer. Y mira, yo, o sea, como esos, como fans, va. O sea, para mí, él es así como top. O sea, Ay, otros, sí. él es como que, oh, porque es brillante y he aprendido tanto de él y todo. Y me quedé así como, "Ay, gracias. Con tus galletas. Es que amigos, ese salón de presentadores, como tenemos la dicha David y yo de que nos invitan a dar estamos en algún panel, David da intensivos y da talleres ahí, no se crean. Pero entonces la maravilla del universo es llegar por tu agüita, por tu fruta, por tu galleta de Chick-fil-A, por tus chips, pero encima te encontrás a Kurt Thompson, eso es otro nivel. Totalmente. Y él ahí, esa palabra que tú usaste, yo, torpe, fan, así como, Mm. y él así como, me agrada tanto que te han servido los libros, y él así como tan, yo, Oh. gracias, ¿verdad? Me pudo haber dicho como, qué bueno, ¿verdad? Porque él ya iba de salida y un cero a la izquierda, pues, o sea, ahí, ¿verdad? Pero esa palabra justo que usas, y si vemos a Jesús en la Ujú. palabra, ¿a quién le presta atención? ¿Verdad? Dice Mm. que llega fulano, si tú puedes hacerme limpio, sí, sí quiero, o si tú quieres, perdón, sí, sí quiero, o te tomo el tiempo, dignifica a la persona, Ujú, toma el tiempo ujú. de prestarle atención, ¿verdad? Entonces, creo que eso también, hablando de la masculinidad, comienza ahí. ¿Cómo tratamos como hombres a la persona que nos ayuda en la casa, Ujú. a la persona que nos atiende en la gasolinera, lo que sea, ¿verdad? Esas interacciones definen realmente quiénes somos como hombres. Y vos, la verdad es que el Señor tiene tanta gracia para suficiente, aunque todos en este planeta nos vayamos al traste, aunque no exista ni alguien que sea un hombre justo, Mm, tenemos la escritura para verlo a Él actuar, pero encima de la revelación de la escritura y de su Espíritu Santo, ujú. Dios es tan bueno que nos da remanentes de hombres que realmente despliegan su carácter. Y tenemos la bendición de tenerlos en medio de nosotros en nuestras congregaciones. Quiero pensar que todo el que nos está escuchando tiene acceso a observar a un hombre de Dios Mm, con sus imperfecciones, ser manso, humilde, servicial. mm, Y lo que vos dijiste es tan importante, David. Yo quiero decirte que para mí uno de los, digamos, ratos o uno de los momentos donde más me enorgullecí de ser tu amiga fue verte ser esposo y papá cuando fuimos al mar hace poco con nuestros hijos y verte servir a tu familia en un ambiente en donde no hay nadie, no hay cámaras, no hay nada y simplemente estar a la par de Andrea cocinando, recogiendo cosas, vistiendo a las nenas o durmiendo a la que tocara dormir. O sea, eh, eso a mí me hace ser orgullosa de tenerte como hermano y anhelo eso para mis hijas, anhelo eso para mi hijo
Y le doy gracias a Dios porque entre nosotros existen hombres que quieren honrar al Señor. Y empieza así, en lo privado y el ministerio más grande, porque eso se nos dice hasta el cansancio a las mujeres. Tu primer ministerio es tu hogar. Y órale, hermana, sí, cocine rico, haga las loncheritas, ¿verdad? Con vaina, o sea, está bien. Pero eso no solo le toca a usted. O sea, señores que nos escuchan, hacer la loncherita y llevar a los niños a la escuela y limpiar traseros también es honroso en usted. Eso no es deshonra para usted, es un hombre de Dios el que hace eso. Entonces, de verdad, gracias por platicar de esto. Mándennos sus ideas para conversar. Mándennos sus ideas para poder seguir nutriendo el podcast. Gracias a todos los que nos han escrito y a todos los que a consecuencia de tener este contacto con nosotros, quizás nos conozcamos en la cumbre que otra vez va a ser presencial después de 3 años. ¿O de qué? Sí, ¿verdad? Porque 2020, 2021, 2022, vamos a estar de vuelta y vamos a estar en Chile. Entonces, si ustedes están en Chile o tienen la posibilidad de viajar, vamos a estar allá. Contáctenos para cualquier información que necesiten para su viaje. El registro es gratuito, exceptuando los intensivos, pero toda esa información la pueden pedir en nuestras redes, en Instagram, ACH_LATAM, y nuestro canal de YouTube. Todo el contenido está ahí gratuito, así que ayúdennos a compartirlo. Queremos que más familias estén entrenadas, capacitadas, con la disposición de hacer las cosas lo mejor que se puede. Entonces, gracias a Dios por cada oportunidad. Les mandamos un gran abrazo y pronto, primero Dios, nos seguimos viendo o escuchando aquí en Religión Pura. Porque la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.